Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este primer conversatorio del programa 2084. Les agradecemos su interés y su asistencia a este evento. Bien, un recordatorio de algunos elementos de cómo va a proceder entonces el evento. Ustedes ven en pantalla algunas indicaciones. Este evento está siendo grabado. Y la grabación estará disponible para ustedes después del evento. Se les enviará un link al canal de YouTube de Lola eh, al cabo de unas 24 o 48 horas después de finalizado el evento. Ustedes encontrarán en la parte de abajo una sección para preguntas y respuestas. La idea es que por favor en esa sección escriban ahí sus preguntas o comentarios. Lo pueden hacer durante el desarrollo de todo el evento. Y eso nos permitirá ir recogiéndolas y ordenándolas para ir pasándoselas a cada panelista con tiempo. Cada panelista tendrá 10 minutos para presentar. Haremos las 4 presentaciones de manera seguida y luego abriremos para una sesión de preguntas y comentarios con todos los participantes. Bien, entonces quisiera hacer una breve introducción antes de comenzar y cederle la palabra a los panelistas. El programa 2084, Futuros Imaginados desde el Sur, es una iniciativa del Observatorio Latinoamericano, el OLA, del New School en Nueva York. Actualmente el programa cuenta con cerca de 10 socios en Argentina y en Colombia, y la idea es seguir creciendo hacia otros países en la región. El objetivo del programa es movilizar el pensamiento sobre el futuro de las ciudades latinoamericanas a través de imaginaciones de la vida cotidiana en el año 2084. Es una invitación amplia de participación en varias ciudades de la región, en la que se convoca a personas en general a presentar visiones de cómo imaginan la vida en el 2084. El propósito es recibir expresiones desde múltiples sectores, múltiples voces y múltiples experiencias. El llamado es a que viajen al año 2084, den una vuelta y regresen y nos cuenten qué vieron, qué experimentaron y qué sintieron. Esas imaginaciones se pueden presentar a través de diversos formatos, a través de imágenes, audio, por ejemplo, podcasts, video, texto o mediante una mezcla de varios formatos. En este momento, el programa está por culminar un primer ciclo piloto y recibirá los primeros productos este mes de diciembre. Estas muestras se publicarán en una plataforma web que hemos denominado Museo de Futuros en marzo del año entrante. También en el mes de marzo próximo se abrirá una nueva convocatoria para un ciclo 2 del programa, en la que esperamos recibir muestras de un mayor grupo de personas provenientes de un mayor número de ciudades de la región. Un objetivo importante del programa es desencadenar procesos de diálogo en torno a los insumos multimedia recibidos y publicados en el Museo de Futuros. Es decir, la idea es poner en marcha reflexiones y discusiones a partir de las imaginaciones presentadas. Para ilustración voy a mencionar a continuación algunas preguntas iniciales que animan este programa y que pueden servir de detonantes para las reflexiones y conversaciones de las que acabo de hablar. Esto simplemente es una muestra para que se den una idea de hacia qué se le está apostando con esto. Por ejemplo, ¿qué aspiraciones se manifiestan a través de las imaginaciones presentadas y qué nos dicen sobre el presente? Otra, ¿qué referentes se tendrán o aparecerán en las imaginaciones y por qué? Y nuevamente, ¿qué podrán reflejar sobre el presente? ¿El futuro será único, convergente y parejo? ¿O habrá marcas y sellos que den identidad a las diferentes ciudades plasmadas en las muestras?
Esto dado el contexto de hiperglobalización e interconexión en el que vivimos hoy. O cómo se anticipan desenlaces a los problemas de hoy en las imaginaciones presentadas. A comienzos del siglo XX, la tecnología se presentaba como algo prometedor, lleno de potencial y central en la visión de futuros positivos y mejores. ¿Cómo se presentará la tecnología para finales del siglo XXI? Estas son algunas preguntas, entre muchas otras, que animan a los socios que estamos participando en este programa. Y la idea es, como les mencioné entonces, que esos diálogos en torno al Museo de Futuros se materialicen de diferentes maneras. Por ejemplo, habrá foros, seminarios, charlas, presentaciones y otros espacios. La idea es provocar y facilitar conversaciones entre actores diversos y con ello aportar a una construcción colectiva del futuro. El programa también tiene la intención de investigar y discutir cómo se pensó el futuro en tiempos pasados, lo que denominamos futuros del pasado, y cómo quedaron plasmadas esas imaginaciones en diferentes medios, por ejemplo en cine, literatura, artes plásticas, música, planos urbanísticos e incluso expresiones de diferentes cosmovisiones. Esto nos trae entonces al evento de hoy. Este es el primer conversatorio en el marco del programa 2084 y en él tendremos registros y visualizaciones diferentes del tiempo, realizados en diferentes momentos. En el panel hoy nos acompañan 4 personas que actualmente hacen parte del proyecto y el panel, como verán ustedes, es bastante multidisciplinario. Margarita Gutman, arquitecta, nos hablará de Buenos Aires a comienzos del siglo XX. Enrique Rodríguez, comunicador y sociólogo, presentará la visión de unos jóvenes estudiantes de Cali hoy. Alma Sarmiento, artista plástica, presentará un ejercicio de ciencia ficción en la que se entrevistan artistas colombianas en el año 2066 para indagar sobre sus experiencias y las vidas a comienzos del siglo XXI. Y Martín Groisman, psicólogo y diseñador, hablará sobre la concepción de espacio-tiempo en la cultura quechua y sugerirá algunas relaciones con el pensamiento de Einstein y de Borges. Ese será entonces el orden en que realizaremos el panel. Yo presentaré en más detalle a cada panelista cuando llegue su momento de intervenir. Entonces, quisiera pasar a presentar a la primera panelista, Margarita Gutman. Es doctora y arquitecta por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, FADU, de la Universidad de Buenos Aires. Es Full Professor of Urban Studies and International Affairs y directora del Observatorio Latinoamericano en la New School University de Nueva York. Es profesora consulta y miembro de la Comisión de Doctorado en la FADU, en la Universidad de Buenos Aires, y en calidad de auditora ha publicado 22 libros. Entre ellos es autora de Buenos Aires, El poder de la anticipación, Imágenes itinerantes del futuro metropolitano en torno al centenario. Es coautora de Bicentenario Argentino, Celebrar en las calles, ser parte de la historia. Y coeditora de Enfrentar el riesgo, nuevas prácticas de resiliencia urbana en América Latina. Su principal trabajo de investigación se enfoca en el estudio de las anticipaciones urbanas, disciplinares y extradisciplinares en la región metropolitana de Buenos Aires. Entonces, gracias Margarita por acompañarnos y te cedo la palabra. Muchas gracias, Juan Manuel. Voy a compartir pantalla porque mi presentación está organizada en base a imágenes. Bien. Lo que voy a compartir con ustedes hoy es algunas formas en las que en Buenos Aires, durante el primer centenario, se imaginaba el futuro. Y quiero decir algunas cosas sobre Buenos Aires, que en ese momento crecía a pasos agigantados, crecía en población, crecía en extensión, crecía en construcciones, gracias al comercio internacional, inversiones extranjeras, inmigración europea, clases medias en ascenso, mercado interno en expansión y también huelgas,
organización de sindicatos y demostraciones. O sea, era una ciudad en crecimiento muy, muy rápido, dentro de una Argentina que se consideraba a sí misma el granero del mundo. Y Buenos Aires era reconocida y conocida por propios y ajenos como la París de América del Sur, que tenía un horizonte de progreso indefinido y tenía un futuro asegurado. Pero además, ese futuro estaba a la vuelta de la esquina. Lo que les voy a compartir es el resultado de un libro que publiqué hace unos años, donde compongo de alguna forma el horizonte de expectativas del futuro urbano. Y trabajo, y les voy a compartir ahora, un análisis comparado entre dos grupos de anticipaciones del futuro urbano. Por un lado, los planes y proyectos urbanos profesionales, aquellos que son emitidos por profesionales, funcionarios, arquitectos, urbanistas, etcétera, que siguen un planteo generalmente tradicional en el sentido de un urbanismo haussmanniano, y las ideas e imágenes visuales extradisciplinares, las plebeyas, las que son consumidas fundamentalmente por la población a través de las revistas ilustradas de difusión general, cuya imagen paradigmática es lo que denominé para este trabajo la ciudad vertical del porvenir. Y lo que les voy a compartir a ustedes hoy son los resultados de la revisión de 8.000 y pico de revistas ilustradas que circulaban, eran producidas y circulaban en Buenos Aires para esa época, y estas revistas ilustradas eran para todo público, tenían por supuesto entre las muchas noticias, noticias del porvenir. Entonces, los rasgos salientes de esta ciudad vertical publicada en las revistas ilustradas en este periodo, del 900 a 920, son los siguientes. En primer lugar, el futuro es un futuro de ciudades, es un mundo de ciudades, y ese futuro vertical, ese futuro es vertical, es tecnológico, está interconectado y es fundamentalmente un mundo de flujos. El futuro para este mundo está en el aire, y los aviones y rascacielos son los íconos del futuro. En todas las imágenes en donde aparecen aviones y rascacielos se habla del futuro, como en estas publicaciones que ustedes ven son del 10, del 13, etc. Y la tecnología está en primer plano estelar en esta imaginación del futuro. Los transportes que van por el aire y por abajo, las comunicaciones inalámbricas y la electricidad están en el primer plano, digamos, de esta imaginación del futuro, y la electricidad es ese fluido mágico, maravilloso, que hace crecer rápidamente a quien quiera y también permite encontrar, así como las páginas de citas de ahora y de encuentros, como en este casamiento eléctrico, incluso nos permitía encontrar mujer para casarse. Es el hombre el que mira. Podríamos hacer una cuestión de género, pero eso lo voy a dejar de lado ahora. Bien, por lo tanto, aviones y futuro. Todo lo que se hace en la calle se hace mejor en el aire. Lo que se hace en la calle antes de la pandemia, por supuesto. Un rapto aéreo, una carrera, todas las escenas de policías, de velorios, de bomberos, etc. Todo se hacía, todo se imaginaba que se iba a hacer en el aire. Y miren las fechas, del 5, del 17, del 13, etc. Y una cosa que tenemos que ver aquí es que el humor y la caricatura eran los vehículos que se utilizaban en estas revistas ilustradas para imaginar ese futuro. Un viaje de una familia por un día a Córdoba, otra vez los bomberos, una señora esperando a su marido en el avión, hay un que viene en el avión un poco pasado de copas, por supuesto, pero donde se invierte la entrada de la casa, que es por arriba. Y aquí les quiero compartir una imagen, que es la imagen paradigmática de esta ciudad vertical del porvenir, que fue publicada 4 veces en distintas revistas y en distintos años entre el 9 y el 17, y esta imagen que ustedes ven acá, donde se ve un fragmento de ciudad, no veo la calle, los transportes están segregados por tipo, etc., es tridimensional, hay un aparato por ahí que vuela. Esta imagen en realidad es una imagen que fue tomada de William Robinson Lee, que era un ilustrador en Nueva York, que se ganaba la vida haciendo dibujos sobre cómo sería la ciudad de Nueva York en el futuro.
Buenos Aires se apropia de futuros ajenos, como estas imágenes que ustedes ven aquí, en donde hay un corte y pegue de revistas extranjeras. Algunas de las revistas en Buenos Aires copiaban la misma imagen y otras revistas en realidad la ajustaban a la catedral en Buenos Aires, etcétera, etcétera. Buenos Aires se apropia de futuros ajenos, sin la menor duda, y ese modelo era el modelo de Nueva York. Esta es una imagen dibujada por un ilustrador local, aunque de ascendencia española. Así, de esta manera, celebraba el centenario en 1910, imaginando cómo sería Buenos Aires en el 2010. Vemos entonces que Nueva York es el modelo de futuro urbano para Buenos Aires, sin la menor duda, así circulaba en las revistas ilustradas. Y por lo tanto hace suyo el futuro de Nueva York, como en esta imagen del Scientific American, que la republican en Buenos Aires a los pocos meses de haber sido publicada, y circula en estas revistas como el modelo del futuro. Esta es una imagen paradigmática del 29, en donde otra revista ya toma esa imagen que estaba publicada en Nueva York y dice, bueno, este es Buenos Aires en el futuro, punto. Hay una apropiación total de esta imagen vertical del futuro, y luego esta otra más, que no pude evitar de mostrarla porque me dio muchas ganas de compartirla. Esto también es de la década del 20, del 27, el diario Crítica es el diario más moderno que se instala en Buenos Aires en esa época, y imaginan cómo será la ciudad que no imaginó de Julio Verne con esta imagen, que esto sería Buenos Aires, nos falta un poco en el 2177. Bien, entonces, lo que quiero compartirles ahora es el encuentro de los futuros entre los planes letrados y la ciudad vertical del porvenir. Los planes letrados inspirados en la urbanística haussmanniana, y ciudad vertical del porvenir que proviene de estas revistas ilustradas que de alguna manera responden a lo que al menos la imaginación plebeya le gustaría consumir. Si los comparamos, en los planes letrados tenemos planes bidimensionales que se contrastan con la tridimensionalidad de la ciudad vertical del porvenir, calles multiuso contra transportes segregados por tipo, una organización centralizada y jerárquica que se opone a una organización en red, unitario versus fragmentos, el espacio de lugares se contrapone con el espacio de flujos, Castell, las distancias en tiempo real de los planes letrados se contrastan con la compactación del tiempo y el espacio en la ciudad vertical del porvenir, y los ritmos de vida cíclicos de la ciudad tal como la conocemos se contrastan con la ciudad 24/7. Pero estos planes letrados y la ciudad del porvenir tenían elementos profundamente comunes. Es decir, en todos el futuro era un futuro feliz, sin tensiones ni contradicciones, y además de advenimiento seguro, como dijimos al principio, estaba a la vuelta de la esquina. Sin ninguna crítica social, ni política, ni ideológica. Pensemos que en ese momento había estado de sitio, había ley de residencia, había huelgas, había represión, etc. Nada aparecía en estos futuros. Ambos futuros están inspirados en imágenes que provienen del exterior, París en un caso, Nueva York en el otro. Y es un futuro internacional, intercambiable, parejo, neutro y universal. La neutralidad de los inspirados en París proviene de esa belleza que se considera universal cuando en realidad es solamente parisina. Y la tecnología, que también se considera como neutra, mal entendiendo que la tecnología no tiene connotaciones políticas, ideológicas y sociales. Bien, esta imaginación plebeya anticipó de alguna manera los cambios más recientes en las ciudades globales. Y aquí algunos ejemplos. Esa ciudad vertical del futuro la encontramos en los fragmentos en muchos de los grandes shoppings que se pueden encontrar todo alrededor del mundo. También encontramos paisajes uniformes e intercambiables, sin marcas regionales. Si miramos Hong Kong, Beijing,
Shanghái y algunas partes de Nueva York, por supuesto, y de cualquier otra ciudad global, si no les ponemos de dónde es, salvo la de Hong Kong, que posiblemente la ubiquen muy fácil, son absolutamente intercambiables. Y donde encontramos un espacio urbano fragmentado, con una infraestructura astillada por las privatizaciones, las calles multiuso en desaparición y una expansión de la sociedad de servicios, fuertemente. Bien, los temas para el estribo que no voy a desarrollar ahora, pero sí los quiero dejar planteadas. Algunos de los cuales tocó Juan Manuel un ratito antes. Primero, que el futuro es tiempo presente. El futuro se elabora en un tiempo presente. No existe por fuera de ese tiempo presente. Es la imaginación nuestra que se proyecta hacia un futuro. Y estos son los autores, algunos de los autores, mis viejos amigos, que han trabajado sobre estos temas. Luego, que la imaginación del futuro enseña acerca de la sociedad que lo produce, enseña más acerca de la sociedad que produce ese futuro que del mismo futuro que está produciendo. Y 3 pensamientos más. Me parece, y creo que nos parece, puedo hablar en plural, que estimular el pensamiento sobre el futuro es un tema relevante, importante, que hace a las decisiones que se toman en el presente. Que apoyar el desarrollo y el ejercicio de la capacidad de aspirar es un proyecto importante porque, siguiendo a Arjuna Padurai, son aquellos grupos poblacionales que más lo necesitan porque son vulnerables, que necesitan desarrollar la capacidad de aspirar. Y por último, y para terminar, me parece que también es importante entender esta imaginación del futuro como el marco histórico para construir identidades proyecto, siguiendo a Manuel Castells. Voy a terminar acá, les agradezco a todos el tiempo y espero no haberme pasado. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Muy bien, muy interesante. Ya tendremos ocasión de conversar con los participantes sobre estas anotaciones. Quiero pasar entonces a entregarle la palabra a Enrique Rodríguez Caporali, profesor de tiempo completo del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad ICESI y en la actualidad director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. La Universidad ICESI queda en Cali, Colombia. Es comunicador social con especialización en teoría y métodos de investigación en sociología, magíster en sociología y candidato a doctor en historia y civilizaciones de la Universidad París 7. Es profesor de clases de historia urbana, estudios urbanos y teoría sociológica. Sus publicaciones recientes son Cali, Distrito Especial, Políticas Públicas, Ordenamiento Territorial y Descentralización, el cual se encuentra en prensa y del cual es coeditor y autor. Lo mismo que el libro Ciudades, Subregiones y Redes en el suroccidente colombiano, Infraestructura, Migración, Mercado y Formas Asociativas. Otro libro, Poder y Ciudad en Cali, 1910-1950, hacia la construcción de un orden urbano, libro que salió en el 2018. En este momento trabaja en el proyecto Perfiles Individuales y Tipologías Sociales en Cali, 1950-1971, con la Universidad ICESI y la Universidad del Valle. Entonces, Enrique, muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Juan, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Voy a compartir pantalla para la presentación. Esta presentación que voy a hacer recoge la experiencia vivida a lo largo de este segundo semestre de 2020 en la clase de estudios regionales y urbanos que dictó en ICESI y que tuvo dentro del desarrollo del curso la posibilidad de trabajar con los estudiantes, de hecho seguimos haciéndolo, la manera como ellos veían o pensaban el futuro de Cali en el 2084. La idea era que los estudiantes pues asumieran el desafío de este proyecto
y pensaran en su ciudad y en su desarrollo urbano y en su transformación para el 2084. Entonces, esta presentación que voy a hacer recoge un poco, digamos, el desarrollo de ese proceso, de la manera como se planteó el tema, cómo los estudiantes lo abordaron, y un poco para sacar algunas reflexiones. Es importante señalar que se trata de estudiantes que cursan sus estudios de pregrado en ciencias sociales y algunos pocos que hacen parte de la carrera de Derecho, antropólogos, sociólogos y científicos políticos sobre todo. El primer punto clave, o los 3 puntos que voy a tocar, perdón, tienen que ver con como los núcleos sobre los cuales estuvo centrada las inquietudes de los estudiantes y los desafíos que hay para el tema. Pensar el futuro, una vez se trasciende la fascinación y la sensación de novedad, de imaginar la ciudad cómo se iba a desarrollar dentro de 64 años, pues comienza a presentar unas dificultades en cerca de cristalizar esa imagen, de poner de presente eso, y los estudiantes sienten la necesidad quizás de agarrarse mucho de las tendencias que se viven en el presente. Y a partir de ahí se fueron formando algunos desarrollos hasta que poco a poco nos hemos ido desprendiendo en la clase del presente, de alguna manera de los amarres del presente. Ya vamos a ver hasta qué punto eso fue posible, y se ha ido construyendo pues una serie de trabajos que los estudiantes van a entregar en pocos días. Es importante señalar aquí que todo este trabajo lo hemos hecho obviamente dentro de la lógica del confinamiento, es decir, los estudiantes han trabajado de manera virtual, se han reunido entre ellos de manera virtual, y las discusiones y debates en clase han estado marcadas por esa situación. Entonces ahí tenemos un rasgo importante. Uno segundo es para ubicarlos. Cali es una ciudad, la tercera ciudad más grande de Colombia, está ubicada en el suroccidente, en un valle interandino, pero muy cerca del Océano Pacífico, a hora y media, y hay una serie de elementos de esta ubicación geográfica y que caracterizan la ciudad, pues su lugar estratégico y su crecimiento la ha hecho, digamos, una ciudad muy atractiva para la migración. Se calcula solamente que el 25% de los caleños actuales tienen sus 4 abuelos nacidos en Cali, es decir, son caleños de alguna manera recientes, y eso también marca y establece un contexto particular de la ciudad y un contexto desde el cual pensar ese futuro de la ciudad. El primer punto es si digamos, sobre el que versaron los trabajos de los estudiantes, es si la identidad que ellos reconocen de la ciudad tiene futuro. Y una constante que se vio a lo largo de todos los ejercicios que se hicieron es la idea de que hay una identificación de Cali con la fiesta, con lo que se llama la rumba, y esa identificación pues va a durar en el tiempo. Es interesante señalar esto porque a comienzos de siglo y casi hasta al final de la década del 40, Cali no se asociaba con este ambiente festivo y espontáneo que tiene hoy en día. De hecho, el caleño es descrito por los cronistas de ese inicio del siglo XX como melancólico, como dado a la nostalgia, como una persona, digamos, no muy esperanzada o no muy alegre. Y ese cambio se va a dar muy rápido en la década del 50 en adelante, y sobre todo en el 60, que es donde se afianza la idea actual de Cali como una ciudad de fiesta, de rumba, llamada en algún momento la capital mundial de la salsa. Ese primer imaginario lo tenemos aquí. Los estudiantes, un grupo de estudiantes, ahí están señalados, pensaron que si íbamos a hacer un museo que mostrara la transformación de la ciudad, iba a ser un museo que iba a recoger los cambios en el ambiente festivo de la ciudad. Y entonces estas imágenes fueron tomadas por ellos de la Feria de Cali, que es un carnaval que se realiza la última semana de diciembre. El museo iba a mostrar la transformación de ese ambiente festivo hasta llegar al 2084, que es la imagen
que ellos están elaborando y que sigue de esta, que recoge 3 momentos distintos y aparece una bebida típica del Valle del Cauca, muy consumida aquí, de una fruta también de la región, que es el lulo, que caracteriza un poco esa actividad. De hecho, en Cali, las fiestas en las que no se puede tomar licor por alguna cosa se llaman agua de lulos, la fiesta es como el elemento central. La ciudad va a seguir siendo rumbera, la gente va a seguir bailando, la música va a variar, hay cosas muy interesantes, hay quienes dicen bailar en silencio, es decir, el desarrollo de una música que tiene muy pocas notas, que tiene más silencios que sonidos, y cómo sería la fiesta con relación a eso. O sea, pero lo que encontramos ahí es que a la generación de estos chicos, que representan a estos chicos, pues le cuesta trabajo desprenderse de la idea de la ciudad como fiesta, y Cali va a seguir siendo en el 2084 sobre todo una ciudad, digamos, en donde la fiesta es un elemento central, nuclear, lo articulan a actividades turísticas, lo articulan a actividades de recreación muy diversas, a atractivos que generan migraciones, a productos culturales específicos. Desprenderse de la idea de Cali como una ciudad festiva no es posible. El segundo elemento es el de Ciudad Paraíso. En el lado derecho de la pantalla, ustedes ven una maqueta de un proyecto actual en la ciudad que supone la transformación de una parte del centro de la ciudad que se llama Ciudad Paraíso. Es una zona deprimida del centro, en algunos casos llamada La Olla, de una manera despectiva, muy fuerte, que tiene un proyecto de transformación que ha sido muy lento de desarrollo, se formuló en el 2008 y hoy en día no ha iniciado, a pesar de que ya, digamos, están los lotes comprados en su mayoría, se han derrumbado las edificaciones que han estado ahí, no arrancan, pero esa ciudad paraíso no está. Sin embargo, la imagen de que el Estado tiene la responsabilidad de transformar la ciudad y de producir la ciudad está allí presente, está todo el tiempo, y de hacer proyectos más largos y más duraderos de Ciudad Paraíso son como una responsabilidad que se le pide al Estado, como una manera de lograrlo, de garantizar esa imagen que ustedes ven ahí de que Cali es Cali, y espero que alcancen a ver el indigente en el andén, que produce esa mezcla de Cali es Cali, que es la ciudad festiva, con una presencia de población afro muy fuerte, pero también con unos problemas que a lo mejor no responde a esa ciudad paraíso. Esa imagen de construcción del paraíso se enfrenta a 2 dibujos que pongo ahí de un ilustrador local, José Campo, que muestra la ciudad inundada. Hace 30 años él imaginaba un futuro de la ciudad en donde la corrupción y los malos manejos iban a producir esta ciudad inundada, y digamos, entre el paraíso y la inundación se ha discutido qué responsabilidad tiene el Estado. Cali está al lado de uno de los principales ríos de Colombia, el río Cauca, y se protege de las inundaciones de ese río con un jarillón. Si el jarillón cede, un talud que está ahí, aproximadamente la mitad de la ciudad quedaría bajo el agua. Entonces, este es un segundo escenario de reclamo del Estado. Y el tercer punto es el Museo de la Ciudad Sostenible frente a la ciudad saludable. Cali tiene pues una incidencia fuerte del COVID, es una ciudad con unos niveles de contagio muy altos, con una tasa de mortalidad también muy alta. En este momento una ocupación de la UCI cercana al 60% y siempre el peligro de que eso aumente. Y una tensión descrita por Richard Sennett ya hace unos meses entre la ciudad saludable y la ciudad sostenible. Fue un tercer eje que apareció en estas reflexiones, en la imagen que ustedes ven de Blade Runner, que ha sido una de las que se utilizó para promover este evento. Pues he puesto una cabina de un sistema de transporte que conecta las laderas pobres de la ciudad con el centro, y este imaginario de que ese tema, una angustia permanente en Cali, el de la movilidad, va a ser resuelto claramente en el futuro, y que la tecnología de la ciudad saludable y la sostenible van a producir
una mejor calidad de vida, parecía como un reclamo de solución muy fuerte a una demanda del presente. Ese tercer, digamos, núcleo de discusión de cómo la tecnología iba a resolver eso que se ven como los dos problemas urgentes, pues fue un tercer rasgo que marcó la reflexión de los estudiantes. Cierro con esto. Es un ejercicio muy interesante, fue un ejercicio que permitió, digamos, temas y desarrollos muy particulares que logró que los estudiantes, digamos, hicieran un ejercicio en el que poco a poco se fueran desprendiendo de las imágenes del presente y trataran de buscar esas imágenes del futuro. Y paulatinamente esa búsqueda llevó a reflexiones sobre el presente muy interesantes, a cómo, digamos, enfrentar las realidades que hay aquí. Un elemento detonante que creo yo hizo posible como esa transición fue pensar la ciudad informal. Pensar que Cali es una ciudad con unos niveles de informalidad muy altos como el resto del país. Se calcula que el 50% del empleo, para señalar uno de los ejemplos de informalidad, solamente es de esta manera, no está regulado, pero la informalidad está presente en muchos otros escenarios. Ese hecho de qué pasaría si Cali se convirtiera 100% informal, detonó todos estos ejemplos que les he dado de la reflexión de los estudiantes y muestra que pensar el futuro es una vía para resolver los temas del presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Tal vez le menciono a los participantes que la entrega por parte de los estudiantes del curso de Enrique hará parte de este primer ciclo que se publicará en el Museo de Futuros y lo podremos ver entonces a comienzos del año entrante. Paso entonces a presentar a Alma Sarmiento, la siguiente panelista. Alma es artista plástica, magíster y PhD en artes de la Universidad de París I, Panteón Sorbonne. Su trabajo se ha enfocado en reunir y tejer la creación y la investigación, interesándose principalmente en proponer metodologías experimentales con relación a las modalidades de expresión del tiempo, su registro y su visualización, donde se articulan problemáticas relacionadas con diferentes sistemas de relación entre el collage, el tiempo y la escritura. Su obra de creación explora varios medios, prácticas y soportes como el libro de artista, el trabajo con archivos, el collage, el video y el bordado, entre otros. Participa desde hace más de una década en publicaciones, conferencias y exposiciones colectivas e individuales en Colombia y Francia. También ha participado en la coordinación y promoción de diferentes proyectos culturales y pedagógicos y actualmente es profesora de carrera en la nueva Facultad de Creación de la Universidad del Rosario en Bogotá. Entonces, Alma, te cedo la palabra. Muchas gracias por unirte a este evento. Gracias, Juan Manuel. Hola a todos y todas. Gracias a Lola por esta invitación. Yo no les voy a mostrar imágenes, les voy a leer un texto, pues hablarles un poquito de mi proyecto 2066, que espero pues hayan podido ver. Si no, quizás luego de esta corta presentación lo puedan ver o les den ganas de ver o quizás no, no sé, pero bueno, les voy a contar un poquito. Entonces, este es un proyecto que yo terminé en el 2014 en el marco de mi tesis doctoral. Esta tesis, les cuento brevemente, trató de esbozar un tour del tiempo a través del collage, de buscar las relaciones entre el collage y el tiempo, tomados como conceptos y como medios de creación, donde se articulan, como ya lo dijo un poco Juan Manuel, la escritura, la legibilidad de las imágenes, el problema de la historia y del conocimiento. Entonces, en este contexto de la tesis, el proyecto 2066 se planteó como un ejercicio, digamos, carburado o impulsado, si se quiere, por esa máquina para ver qué es el collage, entendida pues como un sistema y una gramática visual del tiempo que es capaz de reorganizar el mundo y sus signos y que busca redistribuir el sentido del tiempo. Es decir, en mi trabajo lo que aprendo haciendo collage lo traduzco a otros medios, como en este caso es el video. 2066 le apunta así entonces al deseo de exagerar las posibilidades de diferentes oxímorones temporales
y se presenta como un falso documental de ciencia ficción. Este falso documental o reportaje de anticipación o autoetnoficción de ciencia ficción, le he buscado como muchos términos, reúne una polifonía de voces a través de entrevistas en video de artistas colombianos y colombianas que están disfrazadas en su versión de octogenarias y que desde el año 2066 hablan y reflexionan sobre comienzos del siglo XXI. Una joven, interpretada por mí, está perdida en el tiempo y les interroga para reconstruir esa época lejana de principios del siglo XXI, cuyas huellas han desaparecido para ella. Se trata entonces de un ejercicio clásico de ciencia ficción, de extrañamiento del presente, donde este se paseiza o se entiende como el pasado remoto de un futuro lejano. Sin embargo, en este proyecto, para quienes lo vieron y para los que lo verán, no hay ciencia ficción visual directa, ni una puesta en escena futurista, excepto por los disfraces que emanarían más bien de una ciencia ficción cercana al estilo de la serie B. En cualquier caso, a través del dispositivo de la entrevista, movilizando la refiguración del tiempo a través de la narración, 2066 invita a activar una imaginación hiperactiva en torno al presente, el pasado, el futuro, con el fin de desfuturizar las angustias sobre el porvenir. El tema del futuro lo exploré a través y a partir del diálogo y el cruce de tres ejes, tres referentes. El primero, la posibilidad de un futuro que ya pasó y que puede, por lo tanto, reescribirse, siguiendo las lecciones de temporalidad de la ucronía e inspirado en las reflexiones filosóficas de la historia de Charles Renouvier, un autor francés, filósofo, abogado, quien fue quien dio el nacimiento al neologismo ucronía en su libro titulado Ucronía, Utopía en la Historia, bosquejo histórico apócrifo del desarrollo de la civilización europea, no tal como ha sido, sino tal como habría podido ser. Un hermoso, épico título muy largo, y que fue publicado en 1857. Renouvier imaginó un mundo en el que el catolicismo, anclado solamente en Oriente, entra al Occidente como una secta pacifista. Otro eje alude a una exploración del tiempo desde la lingüística, a partir de la concepción del tiempo en la lengua aymara, donde el futuro está detrás de nosotros y el pasado delante, como lo evidencian, por ejemplo, la palabra naira, que significa ojo, delante, vista, y pasado, y también la palabra kipa, que significa atrás, detrás, futuro. Un último referente importante para este trabajo fue algunos escritos del filósofo francés Élie Düring y un libro que publicó como en el 2017, creo, 18, que se llama El futuro no existe, donde propone que los únicos futuros que existen son los futuros del pasado, todos aquellos que no se realizaron, pero cuyos rayos de futurición alimentan el corazón del presente. Pero sobre todo el año 2066 coincide con la edad octogenaria de los entrevistados que participan en el proyecto y pone de relieve cuestionamientos de una generación originaria del continente latinoamericano, de Bogotá, específicamente Colombia, que marca tanto el fin de las ideologías utópicas como el comienzo de las fatalidades ecológicas. Asimismo, y es lo más importante, es la última generación que ha crecido en una época anterior a Internet. A través de este proyecto me interesaba entender y comprender, y acá abro comillas y voy a citar a un colectivo francés que se llama Le Peuple qui manque, el pueblo que falta, que junto al escritor Camille de Toledo aluden también a estos mismos interrogantes de esta generación y se preguntan entonces por comprender un momento histórico, filosófico y político, aquel de nuestra vida en el cambio, turn, en inglés usan la palabra, de los tiempos en la transición de los siglos XX y XXI y entre una realidad de opresiones, de imposibilidades, de finales y una realidad de posibles, de potencialidades de metamorfosis. Esto ellos lo escriben en un libro que se llama Las potencialidades del tiempo, Le potentiel du temps, no está todavía traducido, y que es un libro, un bellísimo manifiesto sobre, ellos hablan para frustrar los libretos de la fatalidad. Ellos dicen también en este libro, voy a citar de pronto una cita un poco larga, pero creo que vale la pena que la leamos.
Ellos dicen, nacimos en un ángulo y los ángulos están formados por dos líneas que son, en nuestro caso, dos siglos. Esta configuración hace que nos preguntemos, ¿qué tipo de ángulo somos? Los siglos son límites atravesados por 3, 4 generaciones de humanos, una generación de árboles, muchas generaciones de perros, innumerables generaciones de plantas. Partimos de los significados que imponen los siglos, de las sensaciones que se forman allí. Vemos el siglo que ha llegado a su fin y el siglo que viene como dos líneas. Aprendemos nuestra posición a partir de la intersección de estas líneas, una intersección que define una condición, el ángulo en el que nacimos, una responsabilidad, qué ángulo queremos ser, y una restricción, qué ángulo se nos impone. Nacidos al final de un siglo, destinados a morir en otro, somos espectros, puntos de inflexión, giros. En inglés, turn, que habremos escuchado en expresiones como linguistic turn, spatial turn, translation turn, gender turn, ontological turn, es la marca de nuestra condición. Nuestra posición entre los siglos, en la coyuntura, habrá dictado una cierta forma de torcer los viejos marcos de pensamiento. En alemán, la palabra Wende la encontramos en Wendekinder. Nacidos en el ángulo, en la esquina, en el cruce de dos líneas, hemos realizado giros, unos turns, unos Wende. Estábamos predispuestos a dar vueltas, trucos de magia, transformaciones, metamorfosis. ¿En cuántos grados abriremos los ángulos? ¿Cómo transformaremos la forma en que nos relacionamos con los mundos, con los múltiples nosotros de los mundos? ¿Cómo cambiaremos el ángulo de las relaciones entre especies? ¿Hasta dónde lograremos cambiar nuestras morales, reconfigurar nuestras ecologías y representaciones, modificar nuestras leyes para abrirlas a las infinitas potencialidades que somos? Cierro comillas. Pensando entonces en estos ángulos que somos o que seríamos o que podríamos ser, como dice este colectivo del pueblo que falta y Camille Toledo, en 2066 se cuestionaron temas típicos de nuestra época o que tienen mucho que ver con la cuestión del tiempo y el arte. Preguntas como cómo era el arte, de qué eran capaces los artistas, qué era Facebook, Internet. Ustedes eran jóvenes críticos, contestatarios, qué era la comida orgánica, qué era la medida un minuto, exagerando también la sensación de aceleración del tiempo contemporáneo. Y ya para terminar, bueno, las preguntas y respuestas de este ejercicio pusieron en marcha una deriva reflexiva y especulativa de un tiempo y una generación específicos, una generación o una pequeñísima parte de una generación que es autocrítica y divertida a la vez, que se presta al juego del disfraz o que inventa teorías excéntricas para no hacerlo. Es una generación que está a medio camino entre el desencanto, la ingenuidad y una cierta conciencia de la impotencia para cambiar las cosas. Las imágenes de las entrevistas muestran imágenes mentales, el surgimiento de narrativas enmarañadas que mezclan intuiciones de todos los tiempos y que fomentan de alguna manera una autorreflexibilidad patológica, como dice Eli Turing, que es la otra cara de la atrofia de la imaginación utópica. Se trata, en definitiva, de dramatizar nuestra incapacidad para imaginar el futuro a través de variaciones de lo que es posible, de los posibles, movilizando, si es necesario, los recursos de la ucronía y de la historia conjetural. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma. Un ejercicio muy interesante. Le abre otra perspectiva a la conversación de hoy, mirándonos nuevamente desde el futuro y con la figura de la ucronía. Y bueno, ya daremos tiempo para más comentarios con la participación al final de los panelistas. Paso entonces a presentar a Martín Groisman, nuestro siguiente y último panelista. Martín es doctor en diseño por la Universidad de Buenos Aires en Argentina, licenciado en psicología en la misma Universidad de Buenos Aires, es profesor e investigador en medios interactivos con cátedra en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la UBA. Es director del máster en diseño interactivo en la Facultad de Diseño y Urbanismo. Codirige el Seminario Internacional de Narrativas Hipertextuales. Es miembro del Consejo Ejecutivo del Curso Latinoamericano de Narrativas Transmedia
y del Simposio Internacional de Innovación en Medias Interactivas. Entonces, Martín, muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, muchas gracias por este espacio, a Lola, a Margarita, a todo el equipo. Es un espacio en el que ya estamos compartiendo muchas ideas y proyectos desde hace unos meses, y esta oportunidad de encontrarnos a dialogar es muy buena para mí, creo que para todos. Y bueno, yo me voy a referir digamos, a partir de esta convocatoria de los futuros pasados y demás, yo quise como conectar el trabajo que venimos haciendo desde hace 2 o 3 años, ya 3, de investigación en la facultad, en un equipo de investigación alrededor de las culturas originarias, y conectar un poco esta propuesta con estas visiones del futuro y concepciones del espacio-tiempo que habitan en distintas culturas, y tratar de ver qué podemos aprender de estas culturas originarias, y básicamente en este caso yo me voy a referir a la cultura de los pueblos andinos, básicamente la cultura quechua y aymara. Y bueno, me parece que es importante porque nos aporta puntos de vista que habitualmente están bastante ocultos o están sepultados debajo de miradas que tienen que ver con factores de control, de poder, y bueno, esto es un poco de lo que vamos a hablar en esta presentación. Quiero felicitar al autor del flyer, de la convocatoria de la mesa, al unir la imagen de Blade Runner con la Huipala, porque justamente este es un poco del tema del que yo me voy a referir, que es esta conjunción de posibilidades entre los saberes ancestrales y las tecnologías más avanzadas que podemos imaginar hacia el futuro. Bien, perdón, vuelvo a uno para atrás, por favor. Ahí, gracias. Esta es una noticia con la que yo me encontré ayer, que consiste en que se descubrió un importante sitio arqueológico en la Amazonia colombiana, que fue dado a conocer en estos días, y lo que me llamó mucho la atención es la manera en que esto se cuenta, digamos, ¿no? Lo que quiero decir es, encontraron un gran sitio arqueológico de inscripciones enorme en unas paredes, y pasamos a la siguiente imagen, por favor. Lo que dice la noticia es el Amazonas tiene una de las colecciones de arte rupestre prehistórico más grandes del mundo. Entonces acá quiero empezar con una primera observación en relación a la concepción del tiempo y la mirada eurocentrista y la mirada de todo el sistema de conquista y de exterminio de los pueblos originarios que se inicia con todos los viajes de Colón y demás, que a partir de esta noticia nos da el indicio de que se mantiene intacto todo ese pensamiento y que ya después de 500 años sigue operando sobre la realidad de la misma forma que en los inicios de la conquista. Si leemos la bajada, dice, conocida como la Capilla Sixtina de los Antiguos. Este sitio arqueológico de una cultura que aparentemente tiene 12.500 años y que tiene que ver con la tradición andina en la zona amazónica en Colombia. Esta expedición fue una expedición de un equipo de la Universidad de Colombia con un equipo inglés que los acompañó.
relacionar este sitio arqueológico con la Capilla Sixtina es, de nuevo, identificar valores que no tienen nada que ver uno con el otro, y sobre todo dando como ejemplo la Capilla Sixtina, que es la muestra en la historia de cómo, digamos, el arte se pone al servicio de un discurso religioso y alcanza su máxima expresión en todos estos representaciones de imaginarios religiosos en los espacios como iglesias y demás. Y digamos, aquí entonces se le quiere dar, por un lado, un valor místico, por otro lado se habla de arte rupestre, cuando en realidad seguramente lo que se encuentre en ese sitio sean sistemas de comunicación y códigos muy complejos de comunicación que aún no han sido del todo descifrados, y de eso me voy a referir en unos minutos. Y entonces, digamos, todo lo que es producto de la cultura originaria siempre se lo asocia a la artesanía, a lo artesanal, a lo que, digamos, responde a un pensamiento básico, ¿no? Un pensamiento primitivo, entre comillas. Y me parece que ahí hay que revisar muchísimo, y por supuesto que hay un montón de equipos de investigación serios que valorizan todo ese sentido de la información, y me parece que hacia eso hay que ir, a tratar de decodificar y de entender, digamos, exactamente cuál es la lógica de todo ese pensamiento, y no tratar de reemplazar ese pensamiento que no comprendemos con códigos y valores de las cosas que habitualmente tomamos como verdaderas. Adelante, por favor. Bueno, esta estrella llamada Chacana es la síntesis desde el punto de vista visual que contiene toda la información que puede admitir un signo en cuanto a los contenidos cosmogónicos y la forma del pensamiento del pueblo, de los pueblos andinos, ¿no? Es una representación que está presente desde los pueblos cercanos al Caribe hasta el sur. Toda la cadena montañosa de los Andes tienen esta referencia, esta cruz, que es un símbolo que representa una especie de cruz escalonada, cuadrada, con 12 puntas, y luego de varios estudios se han referido a que tiene que ver con una representación del Sol, pero también tiene que ver con una representación de la Cruz del Sur, que es una formación de estrellas que reguló absolutamente toda la vida del pueblo incaico, del pueblo andino, y reúne un montón de otros valores que tienen un sentido arqueológico, un sentido antropológico, un sentido religioso, un sentido para la agricultura, el sentido del estudio de los tiempos, de las secuencias de tiempos y demás. Entonces, pasemos uno más, por favor. Esta aplicación de digamos, la huipala, que es la bandera que identifica a los pueblos andinos, multiplicada por 4 da exactamente esta figura, la de la chacana. Entonces, este patrón geométrico empieza a estar presente en la arquitectura, la alfarería, los textiles, y entonces empieza a significar un montón de cosas, y no solamente una simple figura, sino que encierra múltiples valores de sentido superpuestos. Adelante, por favor. Entonces, para la cultura andina, el tiempo y el espacio son conceptos indivisibles y se nombran con la palabra pacha. Pero pacha, seguida o precedida de otros vocablos, va adoptando distintos sentidos. Entonces, por ejemplo, los espacios cosmogónicos, el Hanak Pacha sería el mundo de arriba, y ¿cómo se llama? Perdón, el Hanak Pacha, el mundo de arriba, y el Kai Pacha es el mundo presente, y así, digamos, van apareciendo distintos sentidos figurando adelante y detrás de la palabra de lo que significa. Sigamos, por favor. Entonces, básicamente, la palabra ñaupa, que acompaña a pacha en este caso,
habla del tiempo, pero habla del tiempo pasado, del presente y del futuro. Entonces ellos entienden una forma del tiempo que tiene que ver con un bucle. Es decir, que el tiempo no es un desarrollo lineal para esta cultura, como es el caso de la cultura occidental, que basa todo su sentido de la historia en esta idea de que hubo una prehistoria, hubo una historia y quizás haya una posthistoria, con un sentido evolutivo, con un sentido de que antes la gente era más primitiva y ahora es más evolucionada, de que, digamos, los momentos históricos son superadores, y acá no, acá hay una idea cíclica, hay una idea de bucle, hay una idea de varios mundos paralelos corriendo en simultáneo, y esto es un poco, es interesante sobre todo, pasa una más por favor, el contexto en el que se produce la conquista de América. O sea, recordemos que es en el año 1500, en el año 1500 el sentido de, digamos, la cosmovisión del mundo desde el punto de vista europeo es este esquema del cielo y el infierno y las capas que hay que atravesar en este camino. Digamos, es una versión absolutamente lineal del espacio también. Todos recordamos la anécdota de Colón explicándole a los reyes católicos que la Tierra es redonda y de que por eso van a encontrar una vía de acceso a las Indias. Y entonces se marca como inicio del Renacimiento la llegada de Colón a América, cuando en realidad es el inicio, digamos, bueno, es el inicio de muchas cosas, pero me parece llamativo que el Renacimiento se ubique en función de esa referencia con todo lo que esto ha significado. Bien, sigamos adelante, por favor, que nos queda poco tiempo. Entonces, el tiempo, este es un calendario inca, el tiempo tiene un estilo, una estructura circular y en forma de bucle. Sigamos, por favor. Entonces, lo que la conquista buscó, lo que la conquista finalmente logró, no solamente fue la usurpación sobre los territorios, el robo de los minerales, la apropiación de todos sus bienes y pertenencias, sino también el borramiento de la cultura. Entonces, aquí tenemos dos sistemas de comunicación muy sofisticados que son el quipu y el tocapu, que es un sistema de nudos y colores que construye un lenguaje, el caso del quipu, complementario con el sistema de tocapu, que también es un sistema de signos que construyen un alfabeto, aunque todavía no está del todo descifrado. Entonces, sigamos, por favor. Todo este pensamiento alrededor del tiempo y el espacio de la cultura de las andinas se vincula muchísimo con la teoría de la relatividad y con las fórmulas que presentó Albert Einstein, sobre todo esta idea de que quebrar con la noción del tiempo absoluto de Newton y empezar a pensar en el tiempo relativo, en la posición de un observador en relación a un fenómeno. Esa relatividad en el tiempo y el espacio está muy bien desarrollada en la cultura andina. Y entonces esto que, digamos, una cultura que hace 12.000 años que viene pensando en términos de relatividad, es equiparada recién en 1905, cuando surge la teoría de la relatividad, aparece esta posibilidad de pensamiento. Entonces, bueno, estas evoluciones históricas son bastante discutibles. Y por último, a ver, pasemos uno más. Bien, la curvatura espacio-tiempo es otra forma de pensar en todo esto. Y vamos a terminar, por favor, la última, con una referencia a Jorge Luis Borges, que también entendió esta multiplicidad del espacio-tiempo, ¿no? Acá estoy citando una frase de su cuento famosísimo, El jardín de los senderos que se bifurcan, en donde plantea una serie de infinitas de tiempo en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Una trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan, o que circularmente se ignoran y que abarca todas las posibilidades. Así que bien, en función de esta referencia, quiero terminar mi comentario asociando un poco todos estos pensamientos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Martín, por tu intervención. Así damos entonces por concluida la parte de la presentación de los panelistas, Margarita Gutman, Alma Sarmiento, Enrique Rodríguez y Martín Groisman. Bien, como les anuncié al comienzo de la jornada, entonces la idea es abrir a una serie de preguntas y comentarios. Por ahora simplemente quiero resaltar algunos elementos de las presentaciones, claro, con el riesgo de no hacerle justicia a la profundidad y a la extensión de las presentaciones, pero simplemente para resaltar algunos puntos que son o que pueden ser interesantes para efectos del proyecto mismo del 2084 y la convocatoria que queremos abrir en marzo del próximo año para el ciclo 2. Margarita en su presentación habló de Buenos Aires a comienzos de siglo, de una ciudad en pleno crecimiento, con una expansión muy rápida, con un crecimiento muy rápido, muy aventurado, muy optimista, muy positivo. En este momento pareciera que el tema del crecimiento sigue siendo muy vigente, pero lo positivo alrededor del crecimiento parece que no fuera tan positivo. Y hay una serie de preocupaciones ambientales, de cambio climático relacionados con el tema de crecimiento, que pueden llegar a condicionar una idea de imaginarios a futuro diferentes a lo que fue hace 100, 120 años en Buenos Aires. Las tecnologías, en primer plano, también lo mencionó, en ningún momento la necesidad de interrogar las tecnologías. Ya cada vez más se interrogan las tecnologías, incluso surge la pregunta si las tecnologías deben ser parte de un debate público o no. Y el tema de que las tecnologías las empresas tecnológicas estén teniendo que presentarse ante el Congreso de los Estados Unidos y en otros países para rendir cuentas, puede ser un cambio bastante interesante con respecto a la visión y al manejo de las tecnologías hace un tiempo. El encuentro de imaginarios creo que es uno de los objetivos del programa, precisamente es poder contar con muchos imaginarios provenientes de muchas experiencias, de muchos sitios de la sociedad y poder mirar y dialogar con respecto a ese encuentro entre los imaginarios, parecido un poco a como lo hizo Margarita mirando a los profesionales y al público en general y cómo contrastaban esos. Con respecto a Enrique, me parece interesante algo que parece que además retoma en algún momento Alma, creo yo, y es la dificultad de desprenderse del presente. Lo difícil que puede llegar a ser pensar el futuro a 2, 3 generaciones, desprendiéndose del presente y evitando las tendencias actuales para pensar el futuro, algo que Alma llamó tal vez el extrañamiento del presente. No sé si sean comparables en ese sentido, pero digamos que me pareció interesante que los dos mencionaran, que mencionaran eso. Dado que el futuro no existe, como dice Alma, pues es proyectar el presente, y por eso la pregunta que yo hacía al comienzo, que anima parte del programa, es cómo aprender del presente sobre esas imaginaciones del futuro. ¿Qué nos dice del presente esas imaginaciones del futuro? Y Enrique presentaba un punto sobre cómo se piensa la posible solución de problemas actuales, el tema de movilidad en Cali y la tecnología y el papel de la tecnología en la movilidad en una ciudad que sufre de una congestión, pues como muchas otras ciudades en el planeta. El papel del Estado, que fue una pregunta que también se planteó, que muy interesante, dado que incluso hace algún tiempo salió publicado el famoso libro El fin de la historia, en que planteaba pues que entre otras cosas, los estados nacionales desaparecerían y habría una especie de mercados globales que permitirían la asignación de recursos a nivel global sin necesidad de los estados nacionales. La noción de ángulos que plantea Alma, citando el colectivo francés, que puede ser muy interesante porque puede haber una diferencia generacional
interesante en la presentación de las muestras por parte de quienes participen en las convocatorias, de quienes están precisamente floreciendo en el cambio de siglo, mientras los que ya están mayores en el cambio de siglo, y cómo pueden contrastar esas imaginaciones de futuro de quien se cree parte de un ángulo y quien ya no es parte de un ángulo, por ejemplo. Martín nos habla de la conjunción de posibilidades entre saberes y cómo la conquista precisamente aniquiló, además de una cantidad de cosas, culturas, y si se puede dar esta posibilidad de diálogo de saberes o no, concepciones diferentes de tiempo-espacio, y cómo a lo mejor puede haber una confluencia eventual entre estos distintos imaginarios y estas distintas formas de concebir el tiempo y espacio. Ha habido muchas invisibilizaciones en los planteamientos de futuros, especialmente cuando son hechos por tecnócratas y élites, y tal vez uno de los objetivos de este programa es cómo abrir espacios para que haya otras voces y presenten otras aspiraciones y otras imaginaciones de futuro. Bien, tenemos algunas preguntas y algunos comentarios. Yo me estoy soportando con un equipo detrás de bambalinas quienes están mirando las preguntas y los comentarios que han hecho ustedes en la sección correspondiente. Entonces voy a presentar inicialmente, por ahora, tal vez una pregunta para todos. No, perdón, una pregunta para, bueno, no, sí, para todos, de parte de Gabriela Fener, y pues ustedes verán quién quiere responder y cómo quieren responder. ¿Qué posición tendrían ustedes sobre futuros no idílicos, sino donde las tendencias actuales se llevan a extremos, como por ejemplo la fragmentación social y las violencias actuales? Podemos tal vez con el número que tenemos por ahora de comentarios pasar primero a las respuestas y después yo hago paso a otra pregunta. Esta es para todos. ¿Alguien quisiera responder? Trato. El tema de los futuros no idílicos está hablando de las distopías, digamos, ¿no? De los futuros de catástrofe. Creo que los futuros de catástrofe, donde aparecen, como bien dice Gabriela, acusadas y magnificadas, tendencias que llevan a la violencia, a la fragmentación social, la impunidad, etc., emergen cuando esas cuestiones son cuestiones del momento en el que esos futuros se enuncian. Y en particular yo creo que son, o sea, esas distopías que en realidad son la otra cara de las utopías, o sea, como sostiene Kirchner Kumar, que es un estudioso de las utopías en este caso, lo que tiene es, constituyen algo así como un golpe, un aviso de lo que puede suceder si todas las cosas que están ahora ocurriendo siguen como están. Es decir, si las tendencias se mantienen, esos futuros distópicos contienen una advertencia, y como contienen una advertencia pueden servir para tomar decisiones en el momento en que se enuncian. Si el imaginario colectivo y la sociedad en su conjunto pueden recibir esa advertencia. Ahí voy. Gracias, Margarita. ¿Alguien más quisiera? Sí, yo quisiera señalar muy rápidamente que en el ejercicio que hicimos, dado la proliferación de distopías en el cine, en los videojuegos, en un montón de productos,
tratamos de contener esa cierta facilidad y cierta disposición de un montón de distopías que hay presentes, digamos, en el mercado de los imaginarios, y tratar de buscar no futuros positivos, deseables, como llamaba un conocido pensador local, paraísos de mermelada, sino plausibles, que tuvieran elementos buenos y no tan buenos, y que no fueran predominantemente distópicos. Además, porque yo creo que todavía sigue predominando una idea del futuro como una respuesta positiva a los problemas del presente en muchos sectores, y cuesta a veces trabajo asumir la responsabilidad de pensar ese futuro sobre el cual hay tanta esperanza de manera negativa. Para evitar ese asunto, yo creo que tuvimos una regla de juego que más o menos funcionó, y era no privilegiar elementos catastrofistas o exacerbaciones de tendencias negativas, que las hay, y eso pues hizo posible cierta contención allí, para no ver el futuro pues de manera negativa, como hay fácilmente encontrar esas referencias. Entonces ahí, o sea, había una limitación en el ejercicio. Gracias, Enrique. ¿Alma? Pues no, yo lo que agregaría es que básicamente lo que sería interesante pensar es en nuestra concepción misma del tiempo y del futuro en sí. Tal vez el futuro es catastrofista y vivimos siempre, estamos en un futuro distópico hoy, digamos que tal vez el pasado no imaginaba o sí, pero puede tener que ver con la manera como pensamos el tiempo, y es un poco lo que decía Martín, ¿no? La concepción del tiempo en el mundo andino no es lineal, es circular, y a nosotros nos metieron en una temporalidad, digamos, América Latina está metida en una temporalidad que no le corresponde, digamos. Entonces el desafío yo creo que está en poder pensar diferente el tiempo, y tal vez eso pueda cambiar el tiempo, efectivamente. Estamos metidos en una civilización que tiene un punto cero y que va hasta el apocalipsis, ¿no? Es decir, digamos que la historia de la cultura occidental es casi que la historia de su autodestrucción, porque además está escrita. Entonces, habría que cambiar también un poco, yo creo, esa concepción ya de base del tiempo, de esa triple negatividad del tiempo, como decía San Agustín, ¿no? Como el futuro no viene, o cuando llega se convierte en presente, y el presente cuando llega se convierte en pasado. Entonces estamos en esta máquina carnívora del tiempo que nos consume, y catapultados hacia adelante, hacia el apocalipsis. Entonces yo diría que más que pensar en un futuro apocalíptico, hay que pensar en la posibilidad de cambiar nuestra manera de ver el tiempo. Hay una frase muy bonita de Agamben. Él dice que toda cultura es en primer lugar una experiencia del tiempo específica. No existe una cultura nueva sin una transformación de esta experiencia. Del mismo modo, el primer objetivo de una verdadera revolución no consiste pura y simplemente en cambiar el mundo, sino también y sobre todo en cambiar el tiempo. Bueno, ese sería mi aporte. Muchas gracias, Alma. Muy interesante. ¿Qué temporalidad nos corresponde? Eso nos puede alimentar bastante bien el proyecto y la filosofía del proyecto. ¿Algún otro comentario sobre esta primera pregunta, Martín? Sí, por favor. En principio yo creo que al futuro le caben todas las visiones, las más oscuras y también las más esperanzadoras, ¿no? Yo creo que la historia de la humanidad está plagada de ejemplos de buenos y malos momentos, pero nunca hubo un momento superador donde las cosas fueron mejor. Porque siempre está mejor para alguien y peor para otro. O sea, y hay algo que yo me olvidé mencionar en esta cuestión de la chacana, de esta estrella, de este símbolo, es que, por ejemplo, para el pensamiento quechua, la derecha y la izquierda son relativas a la posición del interlocutor. O sea, no existe una derecha absoluta y una izquierda absoluta, sino que la posición de mi derecha depende de la posición del interlocutor o del objeto, porque inclusive ellos le dan mucha preeminencia, mucha importancia
a los objetos con los que nos relacionamos, ¿no? En toda esta relación animista en relación a la tierra y a los distintos recursos que la tierra nos da, ¿no? Entonces, de nuevo aparece esta idea de la relatividad, ¿no? Que me parece que es importante tomarlo en toda su dimensión. Y claro, si analizamos las líneas de fuerza que dominan hoy, las fuerzas económicas, las formas de organización social, etcétera, no tenemos la posibilidad de pensar un futuro muy provechoso, ¿no? Porque, bueno, todo está muy basado en la explotación de los recursos, en la explotación de la gente, no se piensan modelos muy favorables para las mayorías. Y donde se piensan esos modelos, aparecen también un montón de dificultades, fallas y problemas, pero lo que quiero decir con esto es que nosotros hoy somos responsables de parte de lo que sucederá en el futuro. Entonces, me parece importante comprometerse en alguna posición en relación a estas líneas de fuerza que son las que construyen el futuro finalmente, ¿no? Muy bien, gracias, Martín. Paso entonces a una siguiente pregunta, esta de parte de Antonella, creo que para todos también. ¿Qué papel pueden desempeñar las imaginaciones metropolitanas para contrarrestar las visiones funcionalistas de la planificación urbana? Asumo que las imaginaciones metropolitanas serán las imaginaciones que recibiríamos por parte del proyecto para contrarrestar las visiones funcionalistas de la planificación urbana. ¿Algún comentario? Margarita. Bueno, antes que nada, hola, Antonella. Deberíamos tratar de definir qué es lo que queremos buscar. Yo tengo que decir ante todo que el contacto y el intercambio con mis compañeros de panel y compañeros y compañeras en este programa a mí realmente me producen una estimulante reflexión sobre cuestiones que uno acepta como válidas, como que, por ejemplo, vivimos en la flecha del tiempo de la modernidad unidireccional, digamos. Me parece eso sumamente interesante porque nos resitúa. Cuando Antonella pregunta esta, yo no sé muy bien a qué se refiere, pero lo único que puedo acercar es que hay maneras y maneras de imaginar el futuro. Hablando de un futuro que va a suceder adelante, digamos, lo estoy mirando desde una posición tradicional, digamos, moderna. Y ahí están los escenarios tendenciales, que son los que llevan adelante las tendencias del momento y proyectan, así como hacen los geógrafos cuando hablan de la población, etc. Y después están los escenarios del deseo, de lo que se quiere, de lo que se busca, de lo que se necesita pensar que tenemos que tener en un futuro para vivir mejor. Y esos serían los drivers, los factores que nos ayudarían a mejorar las direcciones del presente. Los enfoques funcionalistas y eficientistas son de mirada corta, para mi modestísima impresión. En cambio, el deseo, la imaginación, el arte, pueden producir, aunque sea muy difícil de imaginar con el lenguaje y con las formas del presente, pueden producir un escenario del deseo que nos ayude al día de hoy.
ahí voy a parar. Muy bien, gracias Margarita. ¿Algún otro comentario de parte de los panelistas? Ok, entonces hay otra pregunta. No tengo el autor o la autora de la pregunta, pero la pregunta es, ¿qué se entendería por tecnología? Pues puede haber varias formas de entenderla. ¿Habría necesidad entonces de entrar a definir o a caracterizar la tecnología? ¿Alguien se anima? ¿O lo dejamos sobre la mesa como para discusión? Yo lo planteé como una de las preguntas al comienzo, precisamente de qué estaríamos hablando cuando hablamos de tecnología, qué papel estaría jugando, es parte tal vez de las preguntas orientadoras de lo que podríamos tratar de analizar, reflexionar, dialogar, conversar a partir de este proyecto. Margarita, ¿ibas a comentar algo? No me animo. Okay. Yo quisiera señalar algo, y la pregunta es muy interesante, muy pertinente, pero también exige una respuesta muy amplia y muy elaborada. Uno podría arrancar y decir, no, mire, la tecnología es consustancial al desarrollo de la humanidad, no nos imaginamos sin ningún tipo de desarrollo tecnológico, por incipiente que sea, la lanza hecha o la roca de pedernal que nos sirvió para un montón de cosas, la rueda, todos esos desarrollos tecnológicos. Pero generalmente hoy en día utilizamos el término tecnología en el lenguaje cotidiano sin ninguna pretensión de precisión académica para referirnos a cambios tecnológicos que nos producen sorpresa o pensamos que nos alivian la existencia, hacen más fácil. Yo creo que un punto más allá de la definición de la tecnología es comenzar a pensar, como lo han hecho tantos académicos, y que es un punto que creo que es muy importante de la formación ciudadana, y es las consecuencias de la tecnología, en particular las consecuencias no deseadas de la tecnología. El hecho de que toda tecnología puede eventualmente ayudarnos a resolver un problema, pero trae una serie de consecuencias no deseadas, en ocasiones no fáciles de prever. Era poco probable que alguien imaginara que un teléfono celular al lado de una estación de gasolina tiene una probabilidad muy baja, pero una probabilidad al fin y al cabo de producir una explosión. Esas consecuencias no deseadas pues deben llevarnos a pensar qué tipo de relación tenemos con la tecnología y ampliar el debate público de la tecnología. Si pensamos, como lo hacemos muy fácilmente, que el futuro va a estar lleno de tecnología, pues necesitamos una ciudadanía que se involucre en esa discusión sobre el tipo de tecnología, sobre el tipo de desarrollo que esperamos que se tenga, y ese involucramiento permita pues hacerle frente a esas consecuencias del desarrollo tecnológico. Yo creo que pensar el futuro tiene ahí un desafío muy grande, porque apropiarnos del futuro creo que va a pasar necesariamente por potenciar una ciudadanía mucho más formada y mucho más dispuesta a discutir públicamente sobre tecnología. Muy bien, gracias Enrique. Tenemos un par de minutos, unos 3, 4 minutos para cerrar el evento, entonces quisiera pasar a unas 2 preguntas adicionales que tengo aquí señaladas. Una por parte de Betty Martínez, para todos, ¿cómo se percibe el futuro de las ciudades ante una no globalización? ¿Se percibe una no globalización? Yo puedo hacer un comentario. Creo que estos 8 o 9 últimos meses que hemos estado viviendo este fenómeno mundial de la pandemia, una cosa que sí ha demostrado es que ya el tema de la globalización es inevitable, digamos, es una red imposible de desarticular. Obviamente no es un fenómeno en el que participen todos, porque hay enormes
carencias y diferencias desde el punto de vista de la tecnología y del acceso a bienes que permite a algunos estar conectados y a otros no. Pero lo que sí quedó claro es que en este momento histórico y a partir de toda esta detención del espacio-tiempo que produjo la pandemia, ingresamos de alguna manera al siglo XXI de una manera medio drástica en términos de globalización, digamos, de contactos, de este diálogo que podemos tener con personas ubicadas en distintos países lejanos y tener esta cercanía, esta proximidad que permite la tecnología justamente, me parece que muestra un lado positivo de toda esta cuestión. Por supuesto que hay otros lugares mucho más oscuros y demás dentro de este mismo fenómeno. Entonces, la tecnología, volviendo un poco a lo anterior y conectándolo con esto, creo que es bueno pensarla siempre como una herramienta, como una extensión, como una posibilidad de facilitar la acción humana, pero siempre lo importante es el diseño de la experiencia, ¿no? En esto, desde el campo del diseño, nunca se pierde de vista esta cuestión, ¿no? Más allá de la tecnología. ¿Alguna otra reacción por ahora? Hay una pregunta de parte de Stefan para Margarita. ¿Cuáles son los factores genuinamente argentinos de las imaginaciones que mostraste? Ahí está. Lo que mostré, tengo que decir, son las imágenes que los editores de las revistas ilustradas creían que iban a ayudar a vender más revistas. O sea, lo tomo como una parte de que se podría denominar imaginación plebeya, porque viene de círculos extra profesionales. Y lo que tienen de característico es que circulan las imágenes que vienen de afuera. No necesariamente tienen en absoluto, salvo que alguna que otra, el corte y pega lo hicieron los periodistas, Eusebi redibuja, digamos, pero no se refieren a un tema identitario profundamente argentino, estas imaginaciones. Hay muy poquitas utopías que se han esbozado en la Argentina en este periodo, que si lo comparamos con las utopías en otros puntos y en el movimiento utópico en Estados Unidos son muy poquitas, en donde sí hay un tipo de apropiación de lo que sería argentino, pero yo creo que lo argentino aquí es lo que pasa, como otros colegas han comentado, en muchos otros países. Estas imágenes circulaban y se instalaban un futuro neutro, universal, parejo para todo el mundo. Eso es lo que tiene de característico, sin hacer mención de características propias identitarias. Muy bien, muchas gracias. Saber sobre más utopías, les cuento, pero creo que ahora no. Lo podemos hacer en otro momento y en otro conversatorio. Que esperamos habrá más conversatorios y podemos seguir conversando además sobre la evolución de lo que nos van entregando los participantes en el proyecto. Son las 3:35, entonces nos hemos pasado levemente del tiempo. Hay más comentarios y algunas preguntas, pero no tenemos tiempo de abordarlas todas en este momento. Las tomamos de todas maneras, además, para el desarrollo y la reflexión misma de nosotros como participantes del proyecto. Hay algunos comentarios sobre la referencia que hizo Martín sobre la noticia en Colombia, y que parece que hay otras visiones de cómo se presentó la noticia y que generó ahí alguna conversación que puede ser interesante. Claramente, pues,
debió ser el punto de vista de quien presentó la noticia en su momento dado y ahí hizo la comparación a la que hizo alusión Martín, pero le servía a Martín para hacer el punto que quería presentar de la traducción de ciertos conocimientos a partir de nuestros referentes por no saber cómo utilizar y conocer los referentes originarios, que creo que fue el punto que estaba planteando. No resta sino decirles que muchas gracias por la asistencia, por el interés. Esperamos que se interesen en el resto del programa y en el resto del proyecto y que estén pendientes del lanzamiento de la plataforma web con las primeras muestras del Museo de Futuros. También estamos trabajando entonces en el Museo de Futuros del Pasado, haciendo la recolección de imaginarios pasados del futuro, al que hice alusión al comienzo. Muchas gracias a los panelistas Margarita, Alma, Enrique y Martín. Nos pueden seguir en la página web del HOLA, de la New School. Ahí encontrarán información para mirar el proyecto con más detenimiento. Y como les dije, la grabación de este evento se les hará llegar por vía de correo electrónico a quienes asistieron al evento, con el link para el canal de YouTube y la presentación de este evento. Entonces, sin más, damos cierre a este primer conversatorio del programa 2084, Futuros del Pasado, y de nuevo muchas gracias por su asistencia. Gracias, Juan Manuel. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.